Hola amigos y amigas, ya estamos aquí para aprender más el quechua. Bienvenidos a este nuevo video. Hoy en esta clase vamos a aprender los alimentos en quechua. Y muy aparte de ello vamos a combinar los alimentos con el sufijo ta. Entonces empecemos los alimentos. Alimentos en quechua se dice mijuy kuna. Siempre utilizando el sufijo kuna porque estamos hablando de varios. Ahora veamos uno por uno cada uno de los alimentos. Aicha sería carne. Aicha, carne. Papa. Papa sería igual que en el castellano papa. Luego vemos muralla. Muralla es la muralla. Tenemos papa lisas, que en el castellano conocemos como oyuco. O simplemente en este caso ya no ponemos papa lisas, simplemente decimos lisas al oyuco. Luego tenemos otro, oca. Oca es la oca. Pronuncien bien, oca. Luego tenemos rumu. Rumu es la yuca que nosotros conocemos. Yuca es rumu. Luego apichu. Apichu es camote. Ya me entienden, apichu. Luego sara, siempre conocemos maíz, hasta muchas personas se ponen este nombre. Sara, maíz. Este sería el primer grupo de alimentos. Vayamos a ver el segundo grupo de alimentos que a continuación presentamos. Jawas. Jawas, habas. ¿Ya? Quinoa. Quinoa es la quinoa. Escuchen bien. Quinoa. Quinoa. Tenemos otro alimento. Kiwicha. Kiwicha, que siempre consumimos constantemente. Igual se pronuncia como en el castellano. Kiwicha. Tenemos cañiwa. Escuchen. Cañiwa. Y en el castellano decimos cañiwa. Luego tenemos cachi, sal. Cachi, sal. Continuamos y vamos a conocer el lacahuiti. Lacahuiti es la calabaza. Lacahui. Achokcha. Achokcha es la caigua. En el castellano es caigua y en el quechua es achokcha. Otro alimento que conocemos, inchis. Inchis le llamamos al maní. Inchis. ¿Qué más? Uchu. Uchu es el ají. Uchu es el ají. Luego tenemos el purutu. Purutu es el poroto. Escuchen bien, purutu. Continuamos nuestro aprendizaje del quechua y vamos a ver algunos alimentos más. Añahui. Añahui se le dice a la fruta. Capuli. Capuli es el capulí en el castellano, capulí. Otra fruta, pacay. Pacay sería el pacay. Escuchen bien, pacay es el pacay. Continuamos, lokma. Lokma decimos al lukma. ¿Ya? Lokma al lukma. ¿Qué más? Tenemos otro alimento, runtu. Runtu es el huevo. Runtu es el huevo. Tenemos más. A la palta le vamos a decir paltaí. Paltaí. A la palta. ¿Qué alimento más conocemos? Usum. Usum es una, o es en todo caso la ciruela. Tenemos otro alimento, unu. Simplemente es el agua o líquido, ¿cierto? Ñuñu sería la leche. Ñuñu, leche. ¿Qué más? Masara. Masara es el queso. Entonces, estos serían todos los alimentos que nosotros consumimos cada día. Ahora que hemos aprendido los alimentos, vamos a combinar con el sufijo ta para formar enunciados u oraciones completas. Aprendamos a utilizar el sufijo ta con cada uno de estos alimentos. El sufijo ta, como hemos visto, es un sufijo acusativo, ¿ya? Y para este caso vamos a utilizar algunos verbos que se utilizan constantemente con los alimentos. Ruachej kuna serían verbos. ¿Cuáles son? Mijuy, que sería de comer.
Tijuay, que sería pelar, tijuay, y waikuy, que sería cocinar. Veamos el primer ejemplo. Noka masarata mihuni. Fíjense, noka masarata mihuni. Aquí estamos utilizando el queso, que sería masara. Noka, yo, masarata, el queso, mihuni, yo como el queso. Otro ejemplo. Kan papata tijuanki. Kan sería tú. Papata, la papa. Tijuanki sería pelas. ¿Ya? Tú pelas la papa. Kan papata tijuanki. Otro ejemplo. No kaiku apichuta waikuyku. No kaiku es nosotros. Apichuta, el camote. Waikuyku, cocinamos. Nosotros cocinamos el camote. No kaiku apichuta waikuyku. Veamos otro ejemplo. Mamay sarata tijuan. En este caso vemos mamay sería mi mamá. Sarata, el maíz. Tijuan, pela. Entonces mi mamá pela el maíz. Mamay sarata tijuan. Otro ejemplo más para aprender un poco más. Waway usunta mihu. ¿Ya? Fíjense. Waway sería mi hijo. Usunta, el ciruelo. Mihun sería come. Mi hijo come el ciruelo. Waway usunta mihun. Ahora, antes de avanzar a la siguiente presentación, simplemente quiero dejar en claro. Cuando aumentamos una y a un sustantivo, estamos indicando la pertenencia en primera persona. Mi mamá. Mamay. Mi mamá. Y aquí también, waway. Mi hijo. Seguimos utilizando el sufijo ta, que es el sufijo acusativo. En este caso vamos a utilizar otros verbos, que sería el verbo kutai, que es moler, y el verbo impuchi, hervir, o hacer hervir. Entonces veamos cada uno de estos ejemplos. Noka ñukñuta impu chini. Noka ñukñuta impu chini. ¿Qué significaría? Yo hago hervir la leche. Noka, yo. Impuchini, hago hervir. Ñukñuta, la leche. Otro ejemplo. Kan unuta impu chinki. Fíjense. Kan, tú. Unuta, el agua. Impuchinki, haces hervir. Muy bien. Ahora veamos otro ejemplo. No kaiku hawasta kutaiku. Fíjense, no kaiku, nosotros. Hawasta, la haba. Kutaiku, molemos. Entonces sería, nosotros molemos la haba. No kaiku hawasta kutaiku. Otro ejemplo. Mamay sarata kutan. Fíjense, mamay sarata kutan. Mamay, mi mamá. Sarata, el maíz. Kutan, muele. Mi mamá muele el maíz. Mamay sarata kut. Ahora fíjense el otro ejemplo. Noka añahuita rantini. Yo compro la fruta. Noka añahuita rantini. Noka, yo. Añahuita, la fruta. Rantini, compro. Yo compro la fruta. Noka añahuita rantini. Muy bien, hemos llegado a la parte final de este video donde hemos aprendido 1. Los alimentos y 2. Hemos aprendido a combinar el sufijo ta con cada uno de los alimentos. Hinakastenka wayqipanaykuna noqawaqa tupananchiskama.